Esta casa es de mi hijo, lárgate de aquí ahora mismo, búscate tú misma un sitio donde vivir. Esas fueron las palabras de mi suegra mientras lanzaba mi maleta para echarme de casa en plena noche. Soy Elena, la nuera que se había deslomado trabajando para mantener a toda la familia de su marido, 6 bocas que alimentar, y que había pagado las deudas de un esposo alcohólico, solo para recibir a cambio la más humillante de las traiciones en la misma casa construida con mi sudor y mis lágrimas. Pero se equivocaron de medio a medio. ¿Creían que echándome se quedarían con esta finca? A la mañana siguiente, mi madre apareció con la Guardia Civil y un papel que hizo que toda la familia de mi marido palideciera y temblara. ¿Cuál será el terrible final de quienes muerden la mano que les da de comer? Aquella tarde, el sol del atardecer se filtraba oblicuamente a través de las hojas de los olivos, tiñendo de oro un rincón del patio de baldosas. Acababa de volver del olivar, con las manos y los pies aún manchados de tierra, y me disponía a lavarme para preparar la cena cuando el sonido estridente de la bocina de un coche rasgó el silencio habitual de esta zona rural. El claxon sonaba con una urgencia que parecía presagiar algo malo. Sobresaltada, dejé caer el caso en el barreño y corrí hacia la cancela. Un enorme coche negro de 7 plazas se había detenido bruscamente justo delante de mi casa, bloqueando todo el camino. En cuanto se abrió la puerta, una densa nube de perfume empalagoso invadió el aire, ahogando el delicado aroma de los naranjos en flor del jardín. La primera en bajar fue mi suegra, Carmen. Llevaba un vestido de seda de colores chillones, unas gafas de sol enormes, y se abanicaba sin parar con un abanico de papel, a pesar de que ya estábamos en otoño y el tiempo era fresco. Apenas puso un pie en el suelo, arrugó la nariz y dijo con voz agria: «¡Qué asco! ¿Qué clase de camino de pueblo es este que te revuelve las tripas? Y los mosquitos son como una plaga. Acabo de bajar y ya me han acribillado». Detrás de ella bajaron mis 3 cuñadas, Sofía, Lucía y Paula. Las 3 iban vestidas como si fueran a un desfile de moda, con faldas cortas, tacones altos y la cara cubierta por una gruesa capa de maquillaje. En cuanto bajó, la menor, Paula, gritó: «¡Ay, Elena! ¿Qué es este patio lleno de tierra? ¡Me estás manchando los zapatos de marca!». Me quedé paralizada, sin entender qué estaba pasando. La semana anterior, mi marido Javier me había llamado y me había dicho con voz despreocupada: «En unos días llevaré a mi madre y a mis hermanas al pueblo a pasar unos días». Yo había pensado que venían de visita, como otras veces, así que solo había limpiado por encima el salón. Pero la escena que tenía ante mí me dejó atónita. Se abrió el maletero y apareció una montaña de equipaje. Maletas grandes y pequeñas, cajas de cartón, bolsos, tantas cosas que el conductor tuvo que esforzarse para sacarlo todo. Esto no parecía una visita, sino más bien la llegada de unos refugiados. Pero lo que me dejó helada fue la aparición de Javier. Bajó el último del coche, tambaleándose. Apenas salió, se apoyó en la puerta del vehículo, con la cara roja y un aliento que apestaba a alcohol. Y eso que apenas era media tarde. ¿No me miró? ¿No le preguntó a su mujer cómo estaba después de tantos días separados? Solo paseó una mirada vidriosa a su alrededor y balbuceó: «¿Ya hemos llegado? Elena, ¿tienes algo para picar? Tengo la garganta seca». Tragué saliva, intentando reprimir mi disgusto, y me acerqué a ayudar con el equipaje que el conductor estaba metiendo en el patio. Le pregunté en voz baja a mi suegra: «Suegra, cuñadas, ¿por qué no me avisasteis de la hora exacta para preparar la comida? ¿Y por qué traéis tantas cosas?». Carmen se quitó las gafas de sol, me escudriñó de la cabeza a los pies, con una mirada afilada como un cuchillo, y luego señaló con la barbilla el imponente cortijo que yo había construido con el sudor de mi frente durante tantos años. Con total naturalidad soltó una frase que me dejó de piedra: «¿De visita? Nada de eso. He vendido la casa de Madrid. A partir de ahora toda la familia se muda aquí a vivir con vosotros para que la casa esté más alegre. Nuera, ¿a qué esperas ahí parada? Mete las cosas dentro. Y limpia ahora mismo las habitaciones más grandes y limpias para que descansen tus cuñadas. El trayecto me ha dejado agotada. Se me taponaron los oídos. Vender la casa de la ciudad y mudarse aquí sin consultarme, sin pedir mi opinión, a mí, la dueña de esta casa». Mis 3 cuñadas, sin esperar invitación, cogieron sus bolsos y entraron directamente. El sonido de sus tacones resonaba sobre las baldosas. «Yo me pido la habitación que da al sureste. ¡Es más fresca!», gritó Sofía desde dentro. «Yo quiero la que tiene la ventana grande con vistas al jardín», añadió Lucía. «¿Y yo dónde duermo?». «La que tenga el aire acondicionado más nuevo es para mí», exigió Paula. Se repartieron mi casa como si fuera un pastel gratuito. Me quedé clavada en medio del patio, mirando la montaña de maletas y cajas de cartón que se alzaba como una muralla, separándome de mi anhelada paz.
Javier ya se había tambaleado hasta el porche. De una patada, apartó mis zapatillas y refunfuñó una maldición por tropezar con el escalón. La brisa de la tarde susurraba entre los olivos, pero mi corazón estaba helado. Su llegada no era una reunión familiar, sino una invasión, y viendo la actitud arrogante de mi suegra y el estado de embriaguez de mi marido, presentí que mis días de tranquilidad habían terminado oficialmente en ese preciso instante. Aquella noche, mi casa, que siempre olía a aceite esencial de lavanda, quedó impregnada de un olor nauseabundo, una mezcla de vino barato y vómito ácido. En lugar de una velada de reencuentro con mi marido tras días de separación, como ingenuamente había imaginado, la realidad fue mucho más cruda. Javier se desplomó en mitad del salón y vomitó sin control sobre el conjunto de muebles de madera que tanto me había costado ahorrar para comprar el año pasado. Conteniendo la respiración, cogí una toalla húmeda para limpiarle la cara. Al ver su rostro demacrado, su piel grisácea y sus ojos vidriosos, no pude evitar recordar con nostalgia la imagen del hombre apuesto, con su impecable camisa blanca, que me había cautivado en la ciudad. El Javier de hace 8 años era elegante. El Javier de ahora era un desastre patético. Quizás la ruina de su negocio en Madrid se había llevado por delante el último resquicio de su dignidad, dejando solo a un borracho resentido. En cuanto le toqué la cara con la toalla, me apartó la mano con tal fuerza que caí de espaldas al suelo. Balbuceó con la voz pastosa: «Fuera, lárgate, no me toques. Vaya mujer tengo. El marido llega a casa, y ella con cara de funeral. Ni siquiera sabe servirme un vaso de agua». No me había recuperado del susto cuando se abrió de golpe la puerta del dormitorio principal, la habitación más bonita, de la que se había apropiado Carmen. Mi suegra salió vestida con un pijama de seda, completamente fuera de lugar en medio de aquel desastre. Miró el vómito en el suelo y luego a su hijo retorciéndose. Pero no tuvo ni una sola palabra de reproche para su querubín. En cambio, se volvió hacia mí y me espetó. «Elena, ¿qué haces ahí plantada como un pasmarote? Si está borracho, tienes que prepararle una infusión de jengibre y limón para que se le pase. ¿Te vas a quedar ahí mirando? ¿No ves lo mal que lo está pasando mi hijo? Mueve el culo y limpia todo esto. Con este hedor, ¿quién va a poder dormir?» Apreté los puños. La rabia me subía por la garganta, pero la razón logró contenerme. «Paciencia. Tienes que ser paciente», me dije. «La casa está a mi nombre en las escrituras. La ley está de mi parte. Dejaré que sigan con su teatro. Cuando revelen su verdadera naturaleza avariciosa e infrinjan la ley, entonces actuaré y los pondré a todos en su sitio». Con ese pensamiento, me tragué mi ira y fui a la cocina a preparar la infusión y a por la fregona. Esa noche no pegué ojo limpiando, mientras el eco de los ronquidos de Javier y los chasquidos de desaprobación de mi suegra resonaban en mis oídos. A la mañana siguiente, cuando el canto del gallo despertaba al vecindario, yo ya estaba levantada desde las 4 de la madrugada, preparando el desayuno y alistándome para ir al campo. El trabajo en el olivar no permite la pereza. Antes de irme, eché un vistazo al salón. Javier seguía roncando en el sofá, con los brazos y las piernas desparramados, la boca abierta, pareciendo un cadáver flotando en un río. Mi suegra y mis cuñadas dormían a pierna suelta, con las puertas de sus habitaciones bien cerradas. Seguro que no se levantarían hasta mediodía. Me acerqué de puntillas al armario, saqué mi escaso dinero y conté las monedas y billetes. Una sensación de inquietud me invadió. Con el ritmo de bebida de Javier, el dinero de la casa no tardaría en volar. Saqué todos los billetes grandes, dejando solo algo de suelto para el día. El resto lo envolví cuidadosamente en una bolsa de plástico, lo metí en el bolsillo interior de mi gruesa chaqueta de trabajo y lo aseguré con un imperdible. Este era el fruto de mi sudor y mis lágrimas, y tenía que protegerlo. Cerca del mediodía, volví a casa a por más herramientas. Javier ya estaba despierto, sentado con los pies sobre la mesa comiendo una sopa de sobre mientras miraba el móvil, y se reía a carcajadas. Cuando me vio, ni siquiera levantó la cabeza. Contuve un suspiro y le dije en voz baja: «Javier, cuando termines de comer, descansa un poco y luego ven al olivar a ayudarme a recoger las redes de las aceitunas. Últimamente falta gente y estamos en plena cosecha. No doy abasto sola. Y tú en casa todo el día te aburrirás». Apenas terminé de hablar, Javier lanzó los cubiertos con fuerza contra el plato, salpicando caldo por toda la mesa. Me miró con los ojos inyectados en sangre y me gritó: «¿Estás loca? ¿Tengo yo cara de ser un campesino con las manos sucias de tierra? He vuelto para descansar, para planear grandes negocios y ser mi propio jefe, no para que me trates como a un jornalero. No te pases de la raya». El estruendo de los platos hizo que Carmen saliera corriendo de su habitación. Me miró con una frialdad glacial y soltó una frase que me heló la sangre.
Tiene razón. Un hombre de verdad tiene ambiciones, no se esconde entre olivos. Y tú, mírate un poco. Si una mujer no sabe cómo tratar a su marido, cómo complacerle, es normal que él se aburra y se refugie en la bebida. Así que compórtate como debes. Cuando el sol ya se había puesto por completo, arrastré mi cuerpo agotado, empapado en sudor y cubierto de tierra, desde el olivar hasta casa. El sol había sido abrasador todo el día. Había estado trabajando bajo un calor infernal, extendiendo redes y vareando olivos. La espalda de mi camisa, empapada en sudor, se había secado dejando una costra de sal que me picaba por toda la piel. Esperaba encontrar al llegar a casa la comida hecha, o al menos una taza de té caliente para aliviar el cansancio. Pero no. Me recibió una cocina fría y oscura, como la boca de un lobo. Las cenizas de la chimenea llevaban frías horas. En contraste con el desolador ambiente de la cocina, el salón de arriba estaba brillantemente iluminado. A través de la puerta de cristal cerrada, vi a mis 3 cuñadas, Sofía, Lucía y Paula, tumbadas en el sofá y en el diván, con mascarillas de papel blancas en la cara, los ojos pegados a las pantallas de sus móviles, riéndose de vez en cuando. El zumbido del aire acondicionado a máxima potencia se colaba por las rendijas de la puerta. Parada allí calculé mentalmente. El mes pasado, cuando solo éramos 2, la factura de la luz no superaba los 60 euros. Con el aire acondicionado encendido las 24 horas, más el termoeléctrico, la televisión y el frigorífico funcionando a pleno rendimiento para 6 personas, este mes la factura superaría fácilmente los 200 euros. Y ese dinero solo podía salir de las aceitunas que yo recogía con el sudor de mi frente. Contuve un suspiro. Llamé suavemente a la puerta de cristal y entré, preguntando: «¿Habéis estado en casa todo el día? ¿Ninguna ha podido poner a cocer un poco de arroz? Ya es muy tarde. ¿No tenéis hambre?» La pequeña, Paula, sin apartar la vista del móvil, respondió con voz melindrosa desde debajo de la mascarilla: «Ay, Elena, tienes que entendernos. Nuestra piel es muy sensible. Estamos acostumbradas al aire acondicionado de la ciudad. La cocina de leña de tu casa echa un humo y un polvo terribles. Si se nos pega a la piel, nos salen granos y manchas. No soportamos ese olor a humo. Si se nos estropea la cara, ¿cómo vamos a encontrar marido?» Sentí un nudo en la garganta y ni me molesté en discutir. Me di la vuelta en silencio y bajé a la cocina a encender el fuego. La cena se sirvió tarde. Solo había un plato de lentejas y una ensalada campera que preparé con lo que tenía. En cuanto puse la fuente en la mesa, las 3 señoritas probaron un bocado y arrugaron la cara como si hubieran comido veneno. Lucía hizo una mueca de asco. ¡Qué horror! ¿Qué es esto tan simple? Parece comida de pobres. En Madrid solo comemos productos ecológicos del supermercado, todo bien envasado al vacío. Estas cosas de pueblo me dan miedo. Seguro que están llenas de pesticidas y no tienen nutrientes. Comiendo así nos vamos a quedar en los huesos. Sofía, la mayor, mientras removía el plato de lentejas, dijo con tono condescendiente: «Hablando de comer mal, Elena, ya que estamos, ¿me das unos 200 o 300 euros? Se nos han acabado las cremas hidratantes y los snacks. En este agujero de pueblo no hay nada decente, todo es de bazar barato. Tenemos que pedir nuestros productos de importación por internet desde Madrid. Y que sea en efectivo. El repartidor no acepta transferencias por tan poca cosa». La sangre me subió a la cabeza. Dejé los cubiertos con fuerza sobre la mesa y miré fijamente a las 3 caras maquilladas que me exigían dinero con tanto descaro. Os lo diré claro para que lo entendáis. Con el dinero que gano a duras penas vendiendo el aceite de mis olivas, me llega justo para pagar la comida, la luz y el agua para esta familia de 6. No me sobra nada, y tampoco es mi obligación compraros cosméticos de lujo ni caprichos de importación. Quien quiera lujos, que trabaje y se los pague. Ya sois mayorcitas. Al oír esto, Sofía abrió los ojos como platos y dijo con un tono sarcástico y mordaz: «Vaya, por 4 duros te pones hecha una fiera. ¡Qué cuñada más tacaña y miserable! Calculando hasta el último céntimo con tus cuñadas que están pasando un mal momento. Con razón mi hermano Javier está harto de ti. Prefiere pasarse el día bebiendo en el bar antes que volver a casa y ver tu cara de rata». Esa frase fue la gota que colmó el vaso, hiriéndome en lo más profundo de mi orgullo y mi frustración reprimida. Apreté con fuerza el trozo de pan que tenía en la mano. Mis nudillos se pusieron blancos de rabia. Me dije a mí misma que debía ser paciente. Por la familia. Por ese honor falso del que mi suegra presumía a diario. Pero la paciencia humana tiene un límite. Y el mío estaba a punto de romperse. Con frialdad, dejé la sopera en el centro de la mesa con un golpe seco. El caldo salpicó. Mi voz sonó firme. «Esto es lo que hay en esta casa. Es el fruto de mi trabajo. Quien quiera comer, que coma.
Quien no, que ayune. He estado trabajando todo el día y estoy agotada, no pienso servir a nadie más. Dicho esto, me serví un plato. Me lo comí de un trago e ignoré a las 3 petardas que se miraban indignadas, con el rostro contraído. Sabía que esto era solo el preludio de las batallas que estaban por venir en esta casa. Pasó una semana, veloz como un parpadeo, pero para mí fue tan pesada como un siglo. En solo 7 días, mi vida tranquila en el olivar se había convertido en un caos. Javier, el marido en quien una vez puse mis esperanzas de apoyo, ahora no era más que un fantasma que deambulaba por su propia casa. Desde que volvió al pueblo no había cogido una herramienta para ayudarme en el campo, ni se había preocupado por el estado de la cosecha. Lo único que hacía religiosamente era, cada mañana, al salir el sol, ponerse su pijama raído, calzarse unas chanclas viejas y dirigirse al bar del pueblo para socializar. Él lo llamaba a hacer contactos de negocios, pero para mí era solo una excusa para hundirse en el alcohol. Los vecinos que pasaban me miraban con compasión y cuchicheaban. Sabía lo que decían. Pobre Elena, menudo marido borracho le ha tocado. Tenía una vida tranquila y se ha traído la desgracia a casa. Yo solo podía agachar la cabeza y seguir trabajando, intentando ignorar sus comentarios. Pero la calma era imposible. A mediodía, mientras extendía grano para secar en el patio, vi a la dueña del bar del pueblo entrar furiosa, con una libreta de deudas en la mano y la cara roja de ira. Apenas llegó a la cancela, empezó a gritar con su voz chillona. «Carmen, que salga tu hijo Javier y me pague ahora mismo. ¿Se cree que puede beber hasta reventar y luego largarse sin pagar?» Carmen, que estaba podando mis rosales para plantar verduras, se sobresaltó y salió corriendo. Al ver a la dueña del bar lo negó todo. Su voz se agudizó como un chirrido. «¿Pero qué dice usted? Mi hijo es un buen chico, educado, un hombre de ciudad. ¿Cómo va a deberle 4 perras? Se habrá confundido de persona, no ande difamando a la gente de bien». La dueña del bar soltó una risa burlona, abrió la libreta de deudas de par en par y le señaló las anotaciones. «Mire, abra bien los ojos y lea. El día 2, 3 botellas de vino de la casa, 2 raciones de chorizo y un paquete de tabaco. El día 3, 5 cañas y un pollo asado. En total, 150 euros. Aquí está su firma bien clara. ¿Todavía lo niega?» «Buen chico», dice. «Es un borracho». Carmen se quedó sin palabras. Su rostro cambió de color, pero intentó salvar las apariencias. «Bueno, por esa miseria no hace falta montar este escándalo. Se habrá olvidado la cartera. En cuanto vuelva le pagará. ¡Qué exagerada! ¿Olvidarse la cartera toda la semana? Mire, se lo digo bien claro. Si hoy no me paga hasta el último céntimo, voy a coger un altavoz y voy a pregonar por todo el pueblo la verdadera cara de su familia. A ver si entonces se atreven a salir a la calle», amenazó la dueña del bar, con voz firme. Carmen, aterrorizada por el qué dirán, se giró bruscamente hacia mí y me ordenó con la mirada. «Elena, ¿qué haces ahí parada? Entra y saca el dinero para pagarle. Por 150 euros tenemos que aguantar que nos vengan a gritar a casa. ¡Qué vergüenza! Paga rápido para que tu marido no quede en ridículo». Me quedé helada. El dinero que ganaba trabajando de sol a sol, ahorrando cada céntimo para la comida y las facturas, ahora tenía que usarlo para pagar las deudas de alcohol de mi marido. Iba a negarme, pero al ver la mirada furiosa de la dueña del bar y el rostro descarado de mi suegra, supe que no tenía otra opción. Si armaba un escándalo, la más perjudicada sería yo y el honor de esta familia. Apreté los dientes y entré en silencio en mi habitación. Saqué del bolsillo de mi chaqueta de trabajo el fajo de billetes que guardaba con tanto cuidado. Conté 150 euros y se los di a la dueña del bar con la mano temblorosa de rabia. La mujer cogió el dinero, lo contó varias veces y soltó un bufido. «La próxima vez, dígale a su marido que beba menos. Si no tiene dinero, que no se dé tantos aires». Apenas se fue la dueña del bar, Javier entró tambaleándose en el patio, con la cara encendida y un fuerte olor a vino. Al verme de pie con la bolsa de dinero vacía, se rió con sorna y me dio una palmada en el hombro que me dolió. «Vaya, qué mujer más cumplidora tengo. Así me gusta. Mi mujer es rica, una terrateniente. Que son para ella 4 duros. Mañana volveré al bar, ten preparado el dinero». Miré a Javier y luego a Carmen, que seguía podando las plantas como si nada hubiera pasado. Mi corazón se congeló. Entré en casa, cogí una pequeña libreta que guardaba bajo la almohada y anoté cuidadosamente la deuda que acababa de pagar. Día X. Pagada deuda del bar de Javier, 150 euros. Esto sería una prueba. Cada ladrillo que construiría para reclamar justicia para mí. Siempre me había enorgullecido del orden y la limpieza de mi casa. El suelo siempre brillante, los muebles con olor a madera limpia, y el aire impregnado del suave aroma a azahar del jardín. Pero ahora, todo había sido destrozado sin piedad. Aquella noche,
Mi paciencia fue puesta a prueba hasta el límite cuando Javier trajo a casa a toda su pandilla de borrachos, un grupo de vagos del pueblo, para celebrar una fiesta. El salón se convirtió en un verdadero campo de batalla. Botellas vacías rodaban por el suelo, las cenizas de los cigarrillos cubrían la mesa de cristal. El olor a vino rancio, a humo de tabaco impregnado en las cortinas, y a restos de comida, creaba una atmósfera sofocante. Javier, sentado en medio de sus amigos, con la cara roja y una copa en la mano, reía y gritaba, actuando como un anfitrión generoso. Al verme llegar del trabajo, no solo no me preguntó cómo estaba, sino que me ordenó con aires de superioridad y voz pastosa. «Ah, ya estás aquí, mujer. Perfecto, se nos ha acabado el vino. Anda. Corre al bar a comprar unas cuantas botellas más de tinto y un par de kilos de morcilla. Estamos en plena fiesta, no nos agües la noche». Miré el reloj. Eran las 10 de la noche. Después de un día agotador en el campo, con el cuerpo molido, solo quería descansar. Miré a aquella pandilla de impresentables y, conteniendo mi ira, dije con voz firme: «Javier, ya es muy tarde, no creo que haya nada abierto a estas horas. Además, mañana tengo que madrugar para trabajar. Deberíais iros ya para que los vecinos puedan descansar. Con tanto ruido, van a pensar mal de nosotros». El ambiente se tensó. Sus amigos se miraron, algunos con una sonrisa burlona. «Vaya, Javier, ¿así que te domina tu mujer? Te dice una cosa y te callas la boca». Ese comentario fue como echar leña al fuego. El rostro de Javier se ensombreció, su orgullo de macho herido se desató. Se levantó de un salto, se tambaleó hacia mí, y mirándome fijamente me gritó: «¿Qué has dicho? ¿Te atreves a echar a mis invitados? ¿Quién manda en esta casa, tú o yo? Te he dicho que vayas a comprar. Y vas. Y no rechistes, o harás que me enfade de verdad». Lo miré directamente a los ojos, sin miedo. «No voy a ir. El dinero que gano no es para que te lo gastes en juergas inútiles. Si quieres beber, ve a comprarlo tú». ¡Zas! Una bofetada brutal e inesperada me golpeó en la mejilla izquierda. La fuerza del golpe hizo que mi cabeza zumbara, viera estrellas y cayera de lado contra la mesa. El salón quedó en silencio. Me llevé la mano a la mejilla ardiente, mirando atónita al hombre con el que había compartido cama durante tantos años. Era la primera vez que me pegaba. Javier, jadeando, me señaló con el dedo. «Insolente, ¿te atreves a contestarle a tu marido? Te voy a dar una lección para que aprendas quién es el amo en esta casa». Justo en ese momento la voz de Carmen llegó desde su habitación. No había ni una pizca de intención de mediar ni de compasión. Su voz era fría, afilada como un cuchillo que se clavaba en mi corazón. «Tiene razón, eres su mujer, tienes que obedecerle. Ve a comprar lo que te pide para que esté contento y no le dejes en ridículo delante de sus amigos». «¿Qué mujer más maleducada? ¿A todo lo que dice su marido?», le contesta. Me derrumbé en el suelo. Las lágrimas no salían, se me atragantaban por dentro, amargas. Miré a Javier, que volvía satisfecho a la mesa para seguir bebiendo, y a la puerta cerrada de la habitación de mi suegra. Entonces comprendí una dolorosa verdad. El amor conyugal y los lazos familiares en esta casa se habían evaporado junto con el vino de su copa. Esa noche di vueltas en la cama, con la mano todavía en la mejilla hinchada. La humillación y la ira oprimían mi pecho. Sabía que si no me salvaba a mí misma, nadie lo haría por mí. Mañana, lo primero que haría sería llamar a un técnico para instalar cámaras ocultas. Necesitaba pruebas. Necesitaba prepararme para la batalla final y expulsar a esos parásitos de mi vida. Esa noche, no pude pegar ojo. El dolor de la bofetada aún palpitaba en mi mejilla, pero lo que realmente me mantenía despierta era el miedo por mi propia seguridad en esta casa. Mirando a Javier roncar a mi lado, apestando a alcohol, me di cuenta de que este hombre ya no era mi marido, sino una amenaza real. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, aprovechando que toda la familia de mi marido dormía profundamente tras una noche de juerga, llamé en secreto a Miguel, un electricista de confianza del pueblo. Le pedí que viniera a instalar 2 cámaras de seguridad especiales, camufladas como bombillas, para que nadie las descubriera. Miguel trabajó rápido y con discreción. En poco tiempo, un ojo vigilante fue instalado en una esquina del salón y otro en mi dormitorio, apuntando directamente al armario y a un rincón de la pared. Al ver los dispositivos grabando en silencio, sentí un ligero alivio. A partir de ahora, ninguna acción, ninguna conspiración en esta casa pasaría desapercibida. Pero no me detuve ahí. Cogí la moto y fui al pueblo de al lado. Apretando los dientes, gasté casi 200 euros de mis ahorros en una caja fuerte pequeña pero robusta, resistente al fuego y a los intentos de forzarla.
Al volver a casa, cerré la puerta de mi habitación con llave y reuní todos los documentos importantes de mi vida. La escritura de la casa a mi nombre, que mi madre me había regalado, el contrato de donación de bienes privativos, el certificado de matrimonio, la póliza del seguro y el poco dinero en efectivo que me quedaba de la boda. Lo metí todo en la caja fuerte y establecí una compleja contraseña de 6 dígitos que solo yo conocía. Para mayor seguridad, fotografié todos los documentos legales y se los envié por mensaje a mi madre, Isabel, pidiéndole que imprimiera una copia como respaldo. «Mamá, guárdalo bien. Si pasa algo te necesitaré», le escribí, esperando en secreto que ese día no llegara demasiado pronto. A mediodía, Javier se despertó. Bajó a la cocina, rebuscó algo de comida, y luego se metió en la habitación para buscar mi cartera y pedirme prestado dinero, como solía hacer. Pero esta vez, lo que vio fue la imponente caja fuerte en un rincón de la habitación. Javier se quedó paralizado, sus ojos inyectados en sangre de ira y sorpresa. «¿Qué demonios es esto? ¿Para qué has comprado una caja fuerte? Para esconder tu dinero. Ábrela. Ábrela ahora mismo. Necesito 50 euros para pagar el vino. Me muero de sed». De pie, apoyada en el armario y con los brazos cruzados, lo miré con frialdad, sin una pizca de miedo. «El dinero que gano es para pagar la comida, la luz y el agua de las 6 personas que vivimos en esta casa, no para que te lo bebas. A partir de ahora, mis bienes están bajo llave. No volverás a tocar ni un céntimo». Javier se enfureció. Se abalanzó sobre la caja fuerte, tirando de la manija y girando los números al azar, pero fue inútil. La adicción al alcohol y la desesperación le hicieron perder la cabeza, y empezó a gritar como una bestia herida. Agarró un martillo que yo tenía en un rincón para unas reparaciones y lo levantó en alto, dispuesto a golpear la caja. «¡Zorra! ¿Te atreves a desafiarme? ¿Me tomas por tonto? Voy a reventar esta caja y a ver qué escondes. Ábrela o destrozo la casa ahora mismo. Para ahora mismo». El grito firme pero contenido de Carmen resonó desde la puerta. Entró corriendo, no para detener a su hijo por mí, sino para arrebatarle el martillo. Bajó la voz y le susurró, mirando nerviosamente por la ventana por si algún vecino pasaba. «¿Estás loco? ¿Ponerte a dar martillazos a mediodía? Los vecinos lo oirán y llamarán a la Guardia Civil, y eso nos traerá problemas. Ya andan cuchicheando sobre tus deudas. No armes más escándalo para que todo el pueblo se ría de nosotros». Javier jadeaba, rojo de ira, con las manos temblando. «Pero mamá, ha guardado todo el dinero. ¿De dónde saco para mis gastos? Esta tarde los del bar me van a buscar para que les pague. Si no tengo dinero, me matan. Dile que me dé el dinero». Carmen le dio unas palmaditas en la espalda para calmarlo, y luego se volvió para mirarme a mí y a la caja fuerte silenciosa en el rincón. Su mirada ya no era de odio directo como otras veces, sino una mirada profunda, calculadora y astuta, como la de una zorra vieja acechando a su presa. Agarró a Javier del brazo, lo sacó fuera y le susurró algo al oído que no pude oír. Solo vi que Javier asentía, con una chispa de malicia en los ojos, y se marchaba enfadado. Observé cómo se alejaban madre e hijo y sentí un escalofrío. Sabía que ella no se rendiría. Solo estaba buscando una forma más sutil y cruel de apoderarse de lo que yo intentaba proteger. Esa tarde, al no poder abrir mi caja fuerte, Javier se volvió loco y pidió un préstamo rápido a un usurero para pagar sus deudas de alcohol. Así comenzó su caída en un pozo de deudas sin fondo, arrastrando a toda la familia a la pesadilla que estaba por venir. Hoy era el aniversario de la muerte de mi suegro. Como no era mayor y verdadera dueña de esta casa, debería haber sido yo quien organizara todo y recibiera a los invitados. Pero no. En la misma cocina que había construido con mi propio sudor y lágrimas, me convirtieron en una sombra invisible, una sirvienta sin sueldo, al servicio de la farsa de mi familia política. Desde el amanecer, Carmen se había puesto un llamativo vestido de seda y un collar de perlas falsas, y no paraba de dar órdenes a gritos. Invitó a todos los tíos, tías y primos del pueblo, no para recordar al difunto, sino para presumir de la finca que, con total descaro, decía que era de su hijo. Su voz resonaba en el salón, más alta que la música fúnebre. «¿Qué os parece la casa?» Mi Javier se deslomó durante años en Madrid para mandar dinero y construirla. Yo le decía que no hacía falta tan grande, pero él insistió en que fuera así de bonita para que sus padres tuvieran una vejez feliz. «Qué suerte he tenido con un hijo que me da tanto orgullo». Al oír los elogios de su madre, Javier, rojo por el vino que había empezado a beber temprano, se sentó en la mesa principal con los ancianos de la familia. Se jactaba de proyectos millonarios imaginarios y de sus supuestos contactos en la ciudad, aunque en realidad no tenía ni un euro en el bolsillo y debía dinero en todos los bares del pueblo. Los parientes, gente de campo de toda la vida, lo escuchaban y asentían, alabando la buena suerte de Carmen. Mientras tanto,
Yo estaba en la cocina hasta arriba de trabajo, con un montón de platos y comida por preparar. El sudor me empapaba la camisa y tenía las manos heladas de limpiar pollos, cocinar y preparar guisos desde las 3 de la madrugada. Mis 3 cuñadas, vestidas de punta en blanco, solo se dignaban a llevar las fuentes a la mesa para luego desaparecer a cotillear y hacerse fotos, dejándome sola con 5 mesas que servir. Cuando todo estuvo listo, iba a cambiarme la ropa manchada para subir a encender una vela por mi suegro, pero Carmen me detuvo en la puerta de la cocina. Me miró con furia, me tocó la frente con el dedo y siseó en voz baja para que los invitados no la oyeran. ¿A dónde vas? Quédate aquí y vigila el caldo. No vaya a hacer que se evapore. Además, hay muchos invitados. Con esa ropa sucia y oliendo a sudor, vas a dejar en ridículo a Javier y a mí. Cuando se vaya la gente, ya comerás en la cocina. Las mujeres deben comer en su sitio. Con discreción. Me tragué la humillación y me retiré a un rincón oscuro de la cocina. Las risas y los brindis del salón me sonaban estridentes y amargos. De repente, oí a un tío lejano, uno de los pocos que sabía lo duro que yo trabajaba en el campo, preguntar: «La verdad es que Elena es la más trabajadora y apañada de esta casa. Ella sola se encarga del olivar y de todo. Javier tiene mucha suerte de tener una mujer así, Carmen». Hubo un segundo de silencio. Contuve la respiración, esperando un mínimo reconocimiento, aunque fuera por cortesía. Pero no. La voz de Carmen se alzó, agria y llena de desprecio. «Ay, tío, qué exagerado es usted. Esa solo sirve para trabajar con las manos y parir hijos como una coneja. Su cabeza no da para más. ¿Cómo se va a comparar con mi Javier? Lo que ella gana en toda una vida, mi hijo lo consigue firmando un solo contrato. En esta casa, todas las decisiones importantes, sobre todo las económicas, las toma mi hijo. Ella solo está de arrimada, y con que sepa cuál es su lugar, es suficiente». Toda la mesa se echó a reír, apoyando su retorcida lógica. Yo, escondida tras la puerta, apreté con fuerza el móvil, que llevaba un rato grabando. Cada mentira, cada burla, eran como agujas clavándose en mi corazón. Pero, extrañamente, ya no sentía dolor ni ganas de llorar. Mi corazón estaba completamente frío. Guardé la grabación y mirando la pantalla del teléfono en la penumbra de la cocina pensé: «Reid todo lo que queráis. Esto será la prueba de vuestra ingratitud ante un juez». Después de aquella ruidosa celebración llena de comentarios hirientes, el ambiente en casa cambió de forma extraña. La tormenta no llegó con gritos ni destrozos como otras veces, sino con un silencio dulce y espeluznante por parte de mi suegra. Carmen dejó de insultarme y mis cuñadas de criticarme. En su lugar, empezaron a mostrar un interés forzado y falso que me daba escalofríos. Sabía perfectamente que detrás de este cambio de actitud se escondía un plan bien calculado. Esa noche, después de cenar, cuando me disponía a llevar los platos a la cocina, Carmen me detuvo. Dio unas palmaditas en el sitio vacío a su lado en el sofá. «Elena, deja eso. Que ya lo fregarán tus cuñadas. Siéntate, que tengo que hablar de algo importante con vosotros dos. Es un asunto que afecta a toda la familia». Miré de reojo a Javier. Estaba sentado enfrente, con las piernas cruzadas y un palillo en la boca, con una expresión de suficiencia, como si estuviera a punto de recibir un gran favor. Mis 3 cuñadas nos rodearon, con los ojos brillantes de expectación. Me senté en el borde del sofá y, disimuladamente, metí la mano en el bolsillo de mi blusa y activé la grabadora del móvil. Carmen carraspeó. Pidió que le sirvieran un té y comenzó su discurso ensayado. «Últimamente os veo un poco distantes, y eso me preocupa. Sobre todo desde que trajiste esa caja fuerte al dormitorio. Me entristece mucho. ¿Sois marido y mujer? ¿No podéis desconfiar el uno del otro como si fuerais extraños? Dicen que un matrimonio unido puede superar cualquier obstáculo, pero tú te aferras a esa escritura de la casa a tu nombre. Javier es un hombre, el pilar de la familia. Si sale a la calle y se siente menospreciado, se desanima y por eso se refugia en la bebida». Hizo una pausa para observar mi reacción y continuó con tono moralizante. «Por eso he pensado que, para que haya paz en la familia, deberías poner la escritura a nombre de Javier también, como copropietario. Así él tendrá una posición, una autoridad para hacer grandes negocios. Cuando sus socios vean la finca, lo respetarán y querrán invertir con él. ¿Entiendes que es una humillación para un hombre vivir en casa de su mujer?» Apenas terminó de hablar, Sofía intervino, con voz melosa pero intentando parecer conciliadora. «Es verdad, Elena. No seas tan calculadora. Vais a estar juntos toda la vida, la casa es solo algo material. Si no pones la escritura a su nombre, la gente pensará que desprecias a mi hermano, que tienes miedo de que te quite esta casa de pueblo. Mi hermano es un hombre de ciudad. ¿Qué le importan a él 4 trozos de tierra para que los guardes con tanto recelo?» Javier tiró el palillo al suelo,
Se golpeó el pecho y, como si me estuviera haciendo un favor, dijo: «Haz caso a mi madre. Pon la escritura a mi nombre y te juro por mi honor que empezaré a trabajar en serio y dejaré la bebida. Cogeré la escritura, la hipotecaré en el banco para conseguir capital y montaré una gran explotación agrícola. Entonces tú solo tendrás que sentarte a disfrutar y ser la señora, sin mancharte las manos de tierra. Te lo prometo, solo tienes que ponerla a mi nombre». Al oír esto, casi me echo a reír. Resulta que toda esta comedia era para conseguir la escritura. El único bien que garantizaba mi futuro. ¿Creían que era tan tonta como para dejarme engañar con unas cuantas palabras bonitas y la promesa vacía de un borracho? Miré directamente a los ojos de Carmen y luego a los rostros codiciosos de Javier y sus hermanas. Respiré hondo y declaré, con voz clara y firme, palabra por palabra: «Suegra, Javier, cuñadas, lo diré una vez para que quede claro. Esta casa y esta tierra son un bien privativo que mi madre me donó antes de casarme. Hay un contrato de donación notariado que especifica claramente que es un bien propio, no parte de los bienes gananciales del matrimonio. El dinero para construir la casa también es fruto de mis ahorros de años. Javier no aportó ni un ladrillo, ni un saco de cemento. Por lo tanto, nunca pondré la escritura a su nombre ni a nombre de nadie más. Si Javier quiere hacer negocios y que la gente lo respete, que trabaje y se gane su propio dinero, no que viva a costa de los bienes de su mujer». El ambiente en el salón se congeló. La sonrisa falsa de Carmen se desvaneció. Su rostro pasó del rosa al rojo y luego al morado de ira. Golpeó la taza de té contra la mesa, salpicando agua caliente por todas partes. Se abalanzó hacia mí, con los ojos desorbitados, abandonando por completo su papel de suegra bondadosa. «¿Te atreves a contestarme así? ¿No entiendes las buenas palabras? ¿Quieres que use la fuerza? ¿No era malvada y egoísta? Si no pones la casa a nombre de mi hijo, es porque quieres quedártela para echarnos a la calle, ¿verdad? Te lo advierto. Si no entras en razón, no me culpes por ser cruel. Encontraré la manera de que te arrepientas de haber desafiado a esta familia». Su amenaza resonó, cruda y brutal, en la noche. Yo permanecí sentada, inmóvil, apretando el teléfono que, en silencio, lo grababa todo. Sabía que, a partir de ese momento, la guerra en esta casa había entrado en una nueva fase, más encarnizada y sin vuelta atrás. Tras el rotundo fracaso de la comedia para que les cediera las escrituras, pensé que Carmen y Javier se acobardarían o, al menos, serían más discretos. Pero no. Su silencio fue solo la calma antes de una tormenta que adoptó una forma aún más despreciable: el robo. Cuando la guerra psicológica y la hipocresía no funcionaron, pasaron a actuar a escondidas, como ratas royendo los cimientos de la casa. Esa tarde, volví del trabajo antes de lo habitual porque se avecinaba mal tiempo. Decidí ordenar mi tocador. Al entrar en el dormitorio, me encontré con el cajón donde guardaba algunas joyas sentimentales, las pocas que no estaban en la caja fuerte, forzado. La pequeña cerradura estaba rota y la madera de alrededor arañada. El corazón me dio un vuelco. Lo abrí de un tirón, y como me temía, el anillo de oro de 2 gramos que mi madre me regaló en la boda y la cadena de plata que me compré con mi primer sueldo habían desaparecido. La ira me invadió. Pero la razón me dijo que mantuviera la calma. Recordé la tendencia de Javier a coger prestado dinero. No grité. Saqué el móvil y abrí la aplicación conectada a la cámara oculta que había instalado. En la pantalla apareció un vídeo grabado a las 10 de la mañana, tan claro como el día. Se veía a Javier, con su aspecto desaliñado, forzando el cajón con un cuchillo de cocina, pero lo que más me asqueó fue la presencia de mis 3 cuñadas. No solo no detuvieron a su hermano, sino que vigilaban en la puerta. Sofía, mientras se limaba las uñas, le decía: «Date prisa, no vaya a hacer que vuelva esa y nos pille». Paula se reía y añadía: «Cuando lo consigas, no te olvides de darme algo para mis caprichos». Toda una familia conspirando para robar a la persona que les daba de comer cada día. Apreté el teléfono y salí al salón. Javier estaba tumbado en el sofá viendo la tele, fumando tranquilamente, como si nada. Sus hermanas hojeaban revistas de moda. Dejé caer el bolso sobre una silla, miré a Javier a la cara y le pregunté, arrastrando las palabras: «Javier, ¿dónde están mi anillo de oro y mi cadena de plata?» Javier se sobresaltó, el cigarrillo se le cayó de la boca. Se levantó de un salto, mirando a todos lados, pero lo negó todo. «¿Qué? ¿Qué anillo? Estás paranoica. He estado en casa todo el día y no he visto nada. No me eches la culpa de tus descuidos». Lucía, a su lado, saltó en su defensa. «¿Qué cara tienes? Pierdes tus cosas y nos acusas a nosotros. A saber si se lo has dado a tu madre y ahora te inventas esto para montarnos un escándalo». Sonreí con desprecio. «¿Acusaros en vano? ¿Creéis que soy tonta?» Levanté el teléfono, puse el vídeo
y se lo puse a Javier delante de la cara. La imagen de él forzando el cajón y sus hermanas vigilando apareció nítida, sus risas burlonas resonaron en el salón. Sus hermanas se quedaron mudas, pálidas. Javier, al verse en el vídeo, se quedó petrificado. Su cara se puso roja de vergüenza y luego morada de rabia. Pero en lugar de disculparse, la arrogancia del borracho se apoderó de él. Me apartó la mano de un manotazo, se golpeó el pecho y gritó con descaro. «Sí, lo he cogido yo. ¿Y qué? Eres mi mujer. Lo tuyo es mío. Estoy sin un duro. ¿Qué tiene de malo que coja algo de oro de mi mujer para mis gastos? ¿Acaso la policía detiene a un marido por coger el dinero de su esposa? Tú eres la que debería avergonzarse, por ser tan tacaña que tu marido tiene que forzar un cajón como un ladrón». Me quedé de piedra ante la lógica de un sinvergüenza. No solo no reconocía su error, sino que consideraba que violar mi propiedad privada era su derecho como marido. El descaro y la bajeza de él y de toda su familia habían traspasado todos los límites de la ley y la moral. Guardé el teléfono y lo miré con la mirada más fría que jamás le había dedicado. «Bien. Dices que la policía no te detendrá, ¿verdad? Pues espera y verás». Me di la vuelta y me fui, sin discutir más. En ese momento, el último resquicio de afecto conyugal se había desvanecido. Tenía en mis manos la primera prueba irrefutable de robo. Pero para expulsar a estos parásitos de mi casa, de una vez por todas, sabía que necesitaba un último golpe. Un suceso lo suficientemente grave como para que la ley tuviera que intervenir de inmediato. Y presentía que ese momento estaba a punto de llegar. A la mañana siguiente, antes de que terminara de cantar el gallo, me levanté de un salto para ir al campo. La cosecha de la aceituna estaba en su apogeo, y no podía permitirme llegar tarde. Me puse las botas, cogí las llaves de la moto y me dirigí al patio para coger mi scooter, mi fiel compañera de trabajo, con la que recorría los caminos para llevar las cajas de aceitunas a la almazara, pero al salir al porche, me quedé helada. El patio de baldosas estaba vacío, mi moto, mi bien más preciado y mi única herramienta de trabajo se había esfumado. El corazón se me encogió y un escalofrío me recorrió la espalda. Recordaba perfectamente haberla aparcado la noche anterior, con el candado puesto en el manillar y en la rueda. La cancela también estaba cerrada. Era imposible que un ladrón hubiera entrado sin hacer ruido. Un mal presentimiento me invadió. Entré corriendo en casa, con la voz temblorosa por el pánico. «Suegra, ¿dónde está Javier? ¿Y mi moto? ¿Ha entrado un ladrón?» Carmen, que estaba tomando tranquilamente su café, dejó la taza con parsimonia, con una extraña indiferencia en su rostro. «¿Qué ladrón ni qué 8 cuartos? Javier la ha cogido prestada para hacer un recado esta mañana temprano. ¿A qué viene tanto escándalo? ¿Prestarla? Esa moto es para mi trabajo, y él ni siquiera sabe conducir un scooter», grité, con el corazón en un puño. Javier siempre había conducido motos de marchas y además estaba borracho día y noche. ¿A dónde podía haber ido con mi moto a esas horas? Saqué el teléfono y lo llamé. 1, 2, 3 veces, pero solo escuché los tonos de llamada y luego el mensaje de que el teléfono estaba apagado. Su silencio solo aumentaba mi angustia. Cerca del mediodía, mientras estaba sentada en el porche, desolada, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté temblando. «Hola, ¿es usted Elena, la propietaria de la moto con matrícula? Su marido Javier acaba de empeñarla en mi tienda por 1.200 euros. Me dijo que la llamara para que supiera que tiene que hacerse cargo de los intereses. Como la moto está a su nombre, le informó. Se me taponaron los oídos. El teléfono casi se me cae de las manos. 1.200 euros. ¿Se había atrevido a empeñar mi única herramienta de trabajo para gastarse el dinero en qué? ¿Vino, juego o para pagar deudas con los matones con los que se juntaba en secreto? La indignación me ahogaba. Entré en casa buscando a Carmen. «Suegra, usted sabía que Javier se llevaba la moto para empeñarla, ¿verdad? 1.200 euros. ¿Con qué derecho vende mi moto? Llámelo ahora mismo, que la traiga de vuelta para que pueda ir a trabajar». Carmen, que estaba contando unas monedas, me miró con los ojos desorbitados, y sin un ápice de remordimiento gritó con voz agria. «¿Por qué me gritas? La moto de la mujer también es la moto del marido. Está sin Blanca y la ha empeñado para conseguir capital para sus negocios. ¿Qué pasa? Está en su derecho. Y tú, como mujer, en lugar de ayudarle, vienes a faltarle el respeto a tu suegra. ¿Negocios? ¿Qué negocios va a hacer con 1.200 euros en un bar? No lo encubra más. Esa moto está a mi nombre, es un bien privativo de antes de casarnos. No tiene ningún derecho», grité, con lágrimas de rabia. Carmen se levantó de un salto y me señaló con el dedo. «Cállate la boca. En esta casa mando yo, y Javier es mi hijo. Lo tuyo también es suyo. No me vengas con leyes para amenazarme, que no te tengo miedo.
La desfachatez y la crueldad de madre e hijo habían llegado a mi límite. Me sequé las lágrimas, la miré fijamente y dije, con voz firme y fría, bien, no tiene miedo, ¿verdad? Pues te lo digo yo. Si esta noche Javier no trae la moto de vuelta, pondré una denuncia en la Guardia Civil por robo. Tengo los papeles de la moto a mi nombre y las grabaciones de la cámara de él llevándosela. A ver entonces quién tiene miedo de quién. Dicho esto, me di la vuelta, dejándola plantada en medio de la casa. Pero en ese instante, al girarme, vi su mirada. No era de miedo, sino una mirada maliciosa, calculadora y cruel hasta dar pavor. Entornó los ojos y apretó los labios, como si estuviera tramando un plan oscuro para deshacerse de mí. La piedra en su zapato, antes de que yo pudiera cumplir mi amenaza, y supe que esa noche sería larga y tormentosa. La noche cayó, devorando la casa y mi última pizca de paciencia. Hacía tiempo que había pasado la hora de la cena y Javier seguía sin aparecer. Mi scooter también se había desvanecido con mi despreciable marido. El ambiente en la casa era denso, tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse, cargado de la pólvora de una batalla inminente. Me senté en el borde del sofá del salón, con los ojos fijos en el reloj, decidida a llamar a la Guardia Civil a las 10 en punto, como había dicho. Pero subestimé el descaro y la astucia de esta gente. No esperaron a que yo actuara, sino que me asestaron un golpe preventivo. Dios mío, me lo han quitado todo. Vecinos, venid a ver, que mi nuera me ha matado. El grito desgarrador de Carmen resonó desde su dormitorio, rompiendo el silencio. Salió corriendo al salón, con el pelo revuelto de forma teatral, golpeándose los muslos y con la cara enrojecida. Mis joyas de oro, las joyas que he ahorrado toda mi vida para mi vejez, las tenía escondidas en el fondo del armario y han desaparecido. En esta casa, aparte de la nuera, ¿quién más ha podido ser? Como si estuvieran esperando la señal, mis 3 cuñadas aparecieron como un enjambre de avispas. Sofía me señaló directamente con el dedo, con los ojos inyectados en sangre. Elena, ¿qué cara más dura tienes? ¿Necesitas el dinero para recuperar la moto? ¿O es que piensas fugarte con algún amante? Hoy has sido la única que ha entrado y salido de la habitación de mi madre. Más te vale devolverlo ahora mismo. Me levanté de un salto, atónita ante aquella farsa tan torpe pero malintencionada. Medid vuestras palabras. No he puesto un pie en la habitación de vuestra madre. No me acuséis en falso. Ah, encima lo niegas. A ver qué dices cuando encontremos las pruebas. Chilló Lucía, y junto con Paula, se abalanzó sobre el bolso que yo tenía en la mesa. Intenté resistirme, pero 1 contra 3 era imposible. Me arrebataron el bolso y lo vaciaron en el suelo. Pintalabios, cuadernos, la cartera, todo salió volando. Y entonces, entre el desorden, apareció una pequeña bolsa de tela roja que yo no había visto en mi vida. Rodó por el suelo, Paula la cogió, la abrió, y dentro brillaron varias cadenas de un oro chillón. A simple vista, supe que era bisutería barata. Ella gritó, victoriosa. «Aquí está. Mamá, mira, es tu oro, ¿verdad? Lo tenía escondido en el bolso para llevárselo. ¡Qué ladrona y qué mentirosa!». Me quedé helada, mirando aquella bolsa de oro falso en el suelo. Resulta que, mientras yo estaba en la cocina, ellas habían metido eso en mi bolso. Una trampa burda pero cruel. Carmen se acercó, cogió las joyas falsas y se volvió hacia mí, con una mirada afilada que reflejaba la satisfacción de quien ha acorralado a su presa. Siseó, repitiendo el mismo tono amenazante de días atrás. ¿Recuerdas lo que te dije? No me culpes por ser cruel. ¿Pensabas robar mi oro para mantener a un amante o para dárselo a tu madre? Desvergonzada, indecente. La miré, sin molestarme en explicar ni en defenderme. Sabía que mis palabras no valían nada ante quienes eran a la vez ladrones y víctimas. Solo esbocé una sonrisa amarga, una sonrisa de desprecio absoluto. La obra os ha quedado muy bien. Pero si el oro es verdadero o falso, la Guardia Civil lo sabrá en cuanto lo analice. Mi comentario fue la chispa que encendió la furia de Carmen. Sin dejarme decir más, corrió a mi dormitorio, donde sus hijas ya habían recogido mis cosas a escondidas. Sacó mi maleta a rastras, arrastrándola por el suelo, y con todas sus fuerzas, la lanzó al patio. La maleta chocó contra un escalón. Se abrió, y mi ropa quedó esparcida por el suelo polvoriento. Carmen se plantó en la puerta, con las manos en las caderas, señaló la cancela y gritó, su voz resonando en todo el vecindario en la noche silenciosa. «Lárgate. Lárgate de mi casa ahora mismo. Esta casa es de mi hijo. Me da igual si las escrituras las tienes tú o no. Yo soy su madre, y te echo. Una mujerzuela indecente y ladrona no volverá a poner un pie aquí. Búscate tú misma un sitio donde vivir. Y no te atrevas a arrimarte más a mi hijo». Mis 3 cuñadas, detrás de ella, se cruzaron de brazos y sonrieron,
con una mirada de satisfacción, como si se hubieran librado de una molestia. No lloré, ni supliqué, ni me arrodillé como esperaban. En silencio, salí al patio, recogí mi ropa y la metí en la maleta. En la penumbra, miré la casa que tanto sudor me había costado construir. Ahora, brillantemente iluminada, albergaba las almas más oscuras. Cerré la cremallera de la maleta. El sonido fue frío y definitivo. Me erguí, mirando fijamente a las 4 mujeres que me observaban desde el porche con arrogancia. No dije adiós. Solo les lancé una mirada ardiente, cargada de toda mi ira y determinación. La cancela de hierro se cerró de golpe ante mí. El sonido metálico resonó, separándome oficialmente de lo que una vez llamé familia. La noche me envolvió, el viento frío me golpeaba, pero, extrañamente, ya no sentía dolor. En su lugar, sentía una claridad inusual. Arrastré mi maleta en la oscuridad, en dirección a la casa de mi madre. ¿Creían que echándome se acababa todo? No. Se equivocaban. Con su estúpida acción de esta noche, me habían dado el arma más poderosa para contraatacar. El juego ahora no había hecho más que empezar. El sonido de las ruedas de la maleta sobre el camino de grava en la noche silenciosa era seco y espeluznante. El viento nocturno me azotaba la cara, pero no podía apagar el fuego del resentimiento que ardía en mi pecho. Arrastraba mi pesada maleta hacia la casa de mi madre, al final del pueblo. Este regreso no era la huida de una nuera humillada buscando consuelo y lágrimas, sino la marcha de una mujer acorralada que volvía a su base para preparar las armas de la batalla decisiva de mañana. La casa de tejas de mi madre aún tenía una luz encendida. Parecía que su instinto maternal le había advertido de que algo no iba bien. Mi madre, Isabel, al oír ladrar al perro, salió a abrir la cancela. Al verme allí, sola en la oscuridad con una maleta mal cerrada y la ropa desaliñada, no se mostró sorprendida ni afligida. Solo frunció ligeramente el ceño, me recorrió con una mirada profunda y astuta, y dijo con voz firme y tranquila: «Entra, hija, hace frío, te estaba esperando». Entré, dejé la maleta en el suelo, me bebí de un trago el vaso de agua que me dio mi madre, y le conté con todo detalle lo que acababa de ocurrir, desde el robo de la moto por parte de Javier hasta la farsa del oro falso y el momento en que Carmen me echó de casa. Lo conté con una voz fría, sin derramar una sola lágrima. Cuando terminé, mi madre no gritó ni maldijo a mi familia política, tampoco se lamentó. Simplemente asintió, dejó su vaso sobre la mesa con un golpe seco y dijo concisamente: «Ha llegado el momento, hija. Has aguantado demasiado. Si ellos han llegado a este extremo, tratando de robarte tu casa y tu tierra, nosotros hablaremos con la ley. Esta noche, no llores. Guarda fuerzas para luchar». Dicho esto, Isabel fue a su habitación, buscó una llave y abrió un viejo armario de madera. Sacó una caja de hojalata envuelta en varias capas de terciopelo. La abrió y extrajo una gruesa carpeta, que depositó solemnemente sobre la mesa. «Estas son tus armas», dijo, acariciando los papeles con sellos rojos. «El contrato de donación de la propiedad y los bienes inmuebles. Lo llevé al notario para ponerlo solo a tu nombre hace 3 años, antes de que construyeras la casa. Aquí se especifica claramente que es una donación privativa para mi hija, Elena García, no parte de los bienes gananciales, y aquí está el documento de renuncia de bienes que firmó Javier en su momento, cuando quería dárselas de generoso delante de sus amigos. Legalmente, la casa en la que vives, la tierra donde cultivas tus olivos, todo es tuyo. Ni Carmen ni Javier tienen el más mínimo derecho sobre ello». Sostuve la carpeta en mis manos, sintiéndome como si tuviera un escudo impenetrable. La previsión y el conocimiento legal de mi madre eran ahora mi única salvación, pero sabía que los papeles por sí solos no bastarían contra la astucia de mi familia política. Necesitaba pruebas de sus delitos. Saqué mi portátil de la maleta, conecté la tarjeta de memoria de la cámara y el teléfono. Esa noche, en la tranquila casa de mi madre, extraje todos los datos. El vídeo de Javier forzando el cajón, la escena de mis cuñadas planeando meter el oro falso en mi bolso, el momento en que Carmen tiraba mi maleta y me echaba de casa. Todo estaba grabado con una claridad impecable, especialmente la grabación de la llamada del dueño de la casa de empeños confirmando que Javier había empeñado la moto que estaba a mi nombre. Copié todo en un pequeño USB. Lo apreté en mi mano. Sería la prueba irrefutable para echar a esos parásitos de mi casa y hacer que Javier respondiera ante la ley. El reloj dio las 12. Isabel cogió su teléfono y marcó el número del sargento Morales, el comandante del puesto de la Guardia Civil del pueblo, un primo lejano conocido por su rectitud. «¿Sargento Morales? Soy Isabel. Disculpa que te moleste a estas horas, pero es un asunto urgente de orden público y apropiación indebida de bienes. Mañana a las 8 en punto. ¿Podrías venir con un par de agentes a casa de mi hija Elena?
Tengo todas las pruebas de allanamiento de morada y robo. Necesito que levantéis acta para desalojar a las personas que están ocupando ilegalmente la casa de mi hija. Tras confirmar la cita, Isabel colgó y se volvió hacia mí. Su mirada ya no era la de una estratega, sino la de una madre compasiva. Me acarició el pelo y dijo con voz cálida: «Ya está todo arreglado. Ahora, duerme un poco para recuperar fuerzas. Mañana, yo recuperaré todo lo que es tuyo. Ni un palmo de tierra, ni un alfiler. A ver si mañana, frente a la ley, tu ilustre suegra mantiene ese tono arrogante». Me acosté, apoyando la cabeza en el brazo de mi madre, sintiéndome mucho más ligera. Afuera, el viento nocturno aullaba, pero dentro de esa casa, me sentía extrañamente cálida. Mañana llegaría la verdadera tormenta, pero no caería sobre mí, sino sobre las cabezas de esos codiciosos que dormían plácidamente, creyéndose victoriosos al otro lado del pueblo. A las 8 en punto de la mañana, mientras el rocío aún cubría las hojas de los olivos, la tranquilidad frente a mi casa fue rota por unos golpes atronadores en la cancela. La misma cancela de hierro que Carmen había cerrado con regocijo la noche anterior, dejándome en la calle, ahora temblaba bajo la mano firme de mi madre. El estruendo del metal, junto con la potente voz de mi madre llamando a la puerta, alertó a todo el vecindario. Los vecinos curiosos se asomaron y empezaron a congregarse, deseosos de saber qué ocurría en aquella casa tan problemática últimamente. Dentro, se oyeron unas chanclas arrastrándose apresuradamente. Carmen, con el pelo revuelto y la cara hinchada de sueño, salió furiosa a abrir. Mientras caminaba, gesticulaba y ya tenía preparada una sarta de insultos para el que osara perturbar su descanso. «¿Quién es? ¿Quién se atreve a molestar a estas horas? ¿No dejáis dormir a la gente o qué? ¡Qué poca vergüenza!». Pero sus palabras se le quedaron atascadas en la garganta cuando la cancela se abrió de par en par. Frente a ella no solo estábamos mi madre y yo, sino también el sargento Morales, comandante del puesto, y 2 agentes de la Guardia Civil uniformados, con rostro serio. El sol de la mañana le dio de lleno en la cara a Carmen, obligándola a entrecerrar los ojos. Cuando se dio cuenta de la situación, su rostro pasó del rojo de la ira al blanco pálido del papel. Sus ojos, normalmente desafiantes, ahora se movían inquietos, llenos de pánico. Mi madre, Isabel, sin esperar a que su consuegra reaccionara, entró en el patio con la majestuosidad de un juez a punto de dictar sentencia. Sin saludos ni rodeos, miró a Carmen directamente a los ojos y dijo con una voz fría y contundente, que resonó en todo el patio: «Carmen, ¿con qué derecho, amparada en qué ley, te atreves a echar a mi hija de su propia casa y a ocuparla ilegalmente?». Acorralada frente a la autoridad y las miradas curiosas de los vecinos, Carmen balbuceó, con el sudor perlándole la frente. Intentó salvar las apariencias, con la voz temblorosa pero tratando de sonar firme. «¿Pero qué dice usted? Esta casa es de mi hijo. Javier es el marido de Elena, y lo del marido es de la mujer, y lo del hijo es de la madre. Yo soy su suegra. Tengo derecho a estar aquí y a corregir a mi nuera cuando se porta mal. ¿Y usted, siendo mi consuegra, viene a montar este escándalo?». En ese momento Javier salió tambaleándose de entre un montón de mantas en el salón. Se frotó los ojos, mirando la escena con aire adormilado. El alcohol de la noche anterior aún no se había disipado. Al ver a los guardias civiles, las piernas le temblaron y tuvo que apoyarse en una columna para no caerse. Mi madre soltó una risa burlona, una risa llena de desprecio por la ignorancia y la codicia de su familia política. No discutió más. Sacó de su bolso la gruesa carpeta que había preparado. Se acercó a la mesa de piedra del porche y la golpeó con fuerza. El sonido seco y decidido hizo que tanto Carmen como Javier se encogieran de miedo. «Abrid bien los ojos y leed, y dejad de escudaros en esa lógica absurda de que todo es de todos. Este es el contrato de donación de la propiedad y los bienes inmuebles. Lo firmamos ante notario y lo puse a nombre de mi hija, Elena, hace 3 años. Aquí se especifica claramente que es un bien privativo, no parte del patrimonio conyugal. Y aquí está el documento de renuncia de bienes que tu hijo Javier firmó de su puño y letra. Legalmente, Javier no tiene ni un solo derecho sobre esta casa». Carmen cogió el papel temblando. Sus ojos recorrieron las firmas y los sellos notariales. Se quedó sin sangre en el rostro. Sus labios se movían sin emitir sonido. El papel temblaba en sus manos como una hoja al viento. Se volvió hacia su querido hijo, que se escondía en un rincón, buscando una negación, pero Javier solo pudo bajar la cabeza y encogerse como una tortuga. Fuera, las risas y los comentarios de los vecinos se oían claramente, como cuchillos clavándose en el orgullo de la suegra codiciosa. «Vaya, vaya. ¿Así que intentaban robarle la casa a la nuera? Ahora se han quedado con la boca abierta. ¡Qué vergüenza!». Carmen aún no se había recuperado del shock de perder la casa cuando otro golpe mortal cayó sobre su hijo.
Di un paso al frente y dirigiéndome al sargento Morales dije con voz clara y firme: «Sargento, además de resolver el problema de la vivienda, quiero denunciar algo más grave. Javier robó mi scooter, que está a mi nombre, y la empeñó por 1.200 euros para sus gastos. Aquí está el vídeo de la cámara de seguridad donde se le ve llevándosela de madrugada. Y esta es una fotocopia del recibo de la casa de empeños. Exijo que se tomen medidas legales por el delito de robo». El sargento Morales tomó las pruebas, las examinó, y su rostro se endureció. Se volvió hacia Javier y dijo con voz severa: «Javier López, queda usted detenido. Acompáñenos al cuartel para aclarar este presunto delito de robo. Las pruebas son concluyentes, no puede negarlo». Al ver las esposas en el cinturón de un agente, a Javier le fallaron las piernas y se desplomó. Su arrogancia de borracho desapareció, dejando solo la cobardía de un delincuente pillado infraganti. Se arrastró hasta mis pies, suplicando con lágrimas y mocos: «Elena, por favor, te lo ruego. Dile que me perdone. Fue un error. Te juro que trabajaré para recuperar la moto. No dejes que me lleven a la cárcel, tengo miedo. Por los años que hemos estado casados, retira la denuncia». Al ver a su hijo a punto de ser arrestado, Carmen, como una bestia herida, soltó un grito desgarrador y se abalanzó sobre mí. «Zorra, vas a matar a tu marido». «Te voy a matar. Por tu maldad, que el cielo te castigue». Pero antes de que pudiera tocarme, un agente la detuvo. «Cálmese, señora. Agredir a una persona delante de la autoridad es un delito grave. En cuanto a esta casa, los documentos demuestran que la señora Elena es la única propietaria legal. Les ordeno a usted y a sus 3 hijas que recojan sus pertenencias y abandonen la propiedad inmediatamente. Si se niegan, procederemos al desalojo forzoso por allanamiento de morada». La orden fue tajante. Mientras 2 agentes se llevaban a Javier, que no paraba de llorar, mis 3 cuñadas, las mismas que ayer se tumbaban en el sofá dándome órdenes, ahora recogían apresuradamente su ropa y la metían en bolsas y maletas. Sin rastro de su arrogancia, salieron con la cabeza gacha, arrastrando sus cosas bajo las miradas burlonas de los vecinos. El imperio de codicia de mi familia política se había derrumbado en la más absoluta humillación. El coche de la Guardia Civil se alejó con la sirena puesta, llevándose a Javier, el hombre que una vez fue mi mundo, y ahora era solo un delincuente esposado. Carmen y sus 3 hijas, que habían llegado en un coche de lujo criticando el pueblo, ahora se marchaban a pie, arrastrando sus maletas, humilladas bajo la mirada de todo el vecindario. La cancela se cerró con un golpe seco, devolviendo a mi casa la paz que tanto había anhelado durante 2 meses. Me quedé en medio del patio, soltando un largo suspiro, como si me hubiera quitado un peso de encima. Mi madre me puso una mano en el hombro. «Ya ha pasado todo. Ahora a limpiar la casa y a sacar la mala suerte de aquí». Nos pusimos manos a la obra. Recogí las botellas vacías, las colillas y toda la basura que habían dejado. Cada barrido era como si limpiara de mi mente los recuerdos dolorosos. La casa recuperó su orden y el aroma a azahar volvió a impregnar el aire. Al atardecer me senté y firmé la demanda de divorcio. Con todas las pruebas de maltrato, robo y adicción de Javier, sabía que el juez resolvería el caso rápidamente. 8 años de mi juventud, resumidos en un papel. Pero no me arrepentía. Dejar ir a alguien que no te merece es la mejor forma de quererte a ti misma. La cena, solo para mi madre y para mí, fue cálida y reconfortante. Me preparó mis platos favoritos. «Come, hija, recupera fuerzas. Una mujer se levanta donde cae. Tienes una casa, un trabajo y a tu madre a tu lado. No hay nada que temer». Comí el plato caliente, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, pero con una sonrisa en los labios. Después, subí a encender una vela a mis abuelos. En el humo agradecí en silencio por haberme dado la fuerza y la claridad para superar esta prueba. Mi corazón se sentía ligero. El tumor que me había estado doliendo durante tanto tiempo había sido extirpado. Salí al porche y miré el olivar, cuyas hojas se mecían con la brisa. Las ramas cargadas de aceitunas prometían una buena cosecha. Perder a un mal marido no fue una pérdida, sino una gran liberación. Llené mis pulmones con el aire puro de la libertad y la autonomía. Mañana volvería a salir el sol, y yo volvería al campo a cultivar la verdadera felicidad de mi vida, en mi propia tierra. De pie en el porche, mirando mi olivar meciéndose con el viento, respiré hondo para saborear el aroma de la libertad y la paz. La tormenta había pasado, devolviéndome no solo mi casa, sino una nueva vida de la que yo era la única dueña. Mi historia es un recordatorio de que la bondad mal empleada solo alimenta la codicia, y la paciencia ilimitada es una forma de autodestrucción. Para que una mujer sea feliz, primero debe ser independiente económicamente y conocer sus derechos para protegerse de la injusticia. Esta noche, cenando con mi madre,
Comprendí que la felicidad a veces es tan simple como vivir con la cabeza alta bajo tu propio techo.